Saludos, estaremos el doctor Alex Bermúdez y una servidora, la doctora Zaida Rico, proveyendo un taller sobre cómo aplicar la directriz de diseño 115 para realizar el análisis de evaluación de consistencia del Sistema de Gerencia de Activos de Transportación o TAMP por sus siglas en inglés. Aquí tenemos los temas que se cubrirán. Primero se ofrecerá un preámbulo para ayudar a demostrar los objetivos del análisis. Luego se mostrarán las estrategias de inversión incluidas en el TAMP. Después se presentarán los requisitos de la evaluación anual de consistencia. Luego se describirá la directriz de diseño 115. Después se presentará la herramienta que se preparó para ayudar en el desarrollo de la evaluación. Y finalmente se ofrecerán ejemplos de cálculos y la aplicación de la herramienta de Excel. Ahora vamos a la sección de preámbulo. La parte 515 de la Regulación Federal número 23 indica que los estados, incluyendo Puerto Rico, deben desarrollar planes de gerencia de activos de transportación para los pavimentos y puentes del Sistema Nacional de Carreteras. La gerencia de activos la describen como un proceso estratégico y sistemático con enfoque en el análisis ingenieril y económico para identificar secuencias de preservación, rehabilitación y reconstrucción de activos. Esto con el fin de alcanzar y mantener el estado de buena reparación deseado. Aquí se muestran los activos que se incluyeron en el TAMP de Puerto Rico. Nótese que aunque la regulación obliga a realizar el TAM para las vías y puentes del Sistema Nacional de Carreteras, la Autoridad de Carreteras y Transportación también incluyó las no NHS. Esto ya que ellas constituyen alrededor del 73% de los carriles milla y el 63% de la cantidad de puentes. De manera que se presenta un cuadro claro del sistema y la necesidad de separar fondos también para estas vías y puentes. Los carriles milla que se contabilizan en el TAM son los carriles de rodaje principales según indicados en el Sistema de Monitoreo de Rendimiento de Carreteras o HPMS por sus siglas en inglés. No se incluyen rampas, carriles de aceleración, deceleración, solamente la cantidad indicada en las tablas del HPMS para ese segmento en particular. El área de puente se contabiliza según su cubierta o superficie o deck. Según el TAM actual, la meta para definir el estado de buena reparación son los porcientos de carriles milla y área de puente según se muestran en esta tabla. Cabe resaltar que las metas indicadas para porcientos en condición pobre, tanto para pavimentos interestatales como para los puentes NHS, son según establecidos por la Administración Federal de Carretera. Estas son que no más de un 5% de los carriles millas de pavimentos interestatales y no más de un 10% del área de superficie de puentes NHS deben estar en condición pobre. Según mencionado anteriormente, las medidas y metas para pavimentos están basadas en los carriles milla de los carriles de rodaje principales. Esto es, no se incluyen rampas, carriles de aceleración o deceleración, se incluyen solamente aquella cantidad de carriles indicados en las tablas del HPMS. El área de puente se contabiliza según su superficie o deck. Sin embargo, la condición del puente se determina considerando tanto el deck como la superestructura y la subestructura. Cabe resaltar que actualmente estamos bajo penalidad por no cumplir con el 5% máximo de pavimentos interestatales pobres. La penalidad que se impuso a la Autoridad de Carreteras y Transportación es que ésta debe invertir una cantidad que es de alrededor de 30 millones de dólares anuales en pavimentos interestatales. Esta cantidad aumenta cada año hasta que se cumpla la meta. ¿Cómo se presentan las estrategias en el TAMP? Básicamente son tres elementos principales: la inversión, la cantidad de carriles milla o el área de puentes y una proyección de la condición de estos activos a través de un periodo de 10 años.
Para alcanzar las metas establecidas, el TAM incluye la cantidad a invertirse por año, tipo de trabajo y sistema de carretera. Esta inversión incluye exclusivamente lo asociado a pavimentos en carriles de rodaje principales. Como dije anteriormente, no incluye trabajos en rampas, carriles de aceleración o deceleración. Tampoco incluye trabajos en puentes, drenajes, iluminación ni otros tipos de trabajo que pudieran incluirse en el proyecto. Además, incluye la cantidad de carriles milla en estos carriles, ¿verdad?, de rodaje principales a intervenirse por año, tipo de trabajo y sistema de carreteras, según correspondería a la inversión. Nótese que los trabajos hechos en carriles de aceleración o rampas, por ejemplo, aunque se cuentan para actualizar los precios unitarios, no se consideran para la comparación con este plan. De seguirse la estrategia de inversión incluida en el TAM, se proyecta que se alcanzan los porcentajes por condición indicados en esta tabla, que también está incluida en el documento. Aquí se muestra para el caso de los pavimentos. Esto considera también el deterioro esperado y los trabajos planificados en los carriles de rodaje principales. Tablas similares se incluyen para los puentes. Aquí se muestra la inversión por año, tipo de trabajo y sistema para alcanzar las metas establecidas. La inversión aquí indicada es exclusiva a los puentes. No incluye otro tipo de trabajo, por ejemplo, no incluye drenajes, iluminación, rotulación u otros trabajos. Aunque la intervención se mide proyectada al área de superficie, los trabajos en la superestructura y subestructura también se incluyen. También se muestra el área a tratarse. Nótese que esta área es equivalente a la proyección en 2 dimensiones hacia la superficie de los trabajos realizados. De seguirse la estrategia de inversión incluida en el TAM, se proyecta que se alcancen los porcentajes por condición de puentes indicados en esta tabla, incluida en el documento del TAM. Igual que en el caso de los pavimentos, esto considera el deterioro esperado y los trabajos planificados. ¿Qué es la evaluación anual de consistencia? Anualmente se debe hacer una evaluación que demuestre que las actividades realizadas están alineadas con la estrategia descrita en el TAM y cualquier otro documento que enmiende el mismo. Cualquier enmienda debe entregarse con al menos 30 días de anticipación a la determinación de consistencia. La determinación de consistencia se recibe no más tarde del 31 de julio de cada año. La documentación demostrando consistencia debe someterse en o antes del 30 de junio de cada año. La demostración de consistencia se basa en que la distribución actual de fondos durante el año fiscal federal anterior esté alineada con los niveles de inversión por tipos de trabajo según desglosados en el TAM. Si Federal Highway determina que no hubo consistencia, la autoridad estaría sujeta a otra penalidad. La penalidad aplicable es que el pareo de fondos federales se reduce de un 80 a un 65%. Aquí vemos un ejemplo del análisis de consistencia realizado para el año 2019. Nótese que se evaluó tanto la inversión como la cantidad de carriles milla y área de puentes tratadas por tipos de trabajo. Para mantener un monitoreo de las actividades y poder tener la oportunidad de hacer ajustes de ser necesario, la autoridad desarrolló la Directriz de Diseño 115. Mediante esta directriz se podrá tener con antelación una idea de las cantidades a evaluarse para la consistencia y hacer ajustes de ser necesario. Aquí se muestra la directriz. Esta directriz fue firmada en el año 2021. Este procedimiento se espera que se pueda utilizar para la consistencia del año 2023 en adelante. Nótese que la directriz menciona un formato de entregables y hace referencia a un archivo de Excel. Este Excel es la herramienta que se preparó para facilitar el cumplimiento con la directriz. ¿Qué información se espera de la directriz? Se espera obtener la cantidad de carriles milla de los carriles principales de rodaje a tratarse por sistema y tipo de tratamiento, el área de puente a tratarse por sistema y tipo de trabajo o tratamiento,
la proporción de la inversión en pavimento con relación al costo total del proyecto y la proporción de la inversión en puentes con relación al costo total del proyecto. ¿Cómo se utilizaría la información de la directriz para la evaluación de consistencia? Primero, se presume que los carriles milla y el área de puente a tratarse por sistema y tipo de trabajo serán los impactados con la ejecución del proyecto. También la proporción de la inversión en pavimentos y puentes del estimado de costo total del proyecto se aplicará a la cantidad adjudicada para determinar los valores de inversión para la consistencia. La información de costos resultantes se utilizará para actualizar los precios unitarios promedio de los tratamientos. ¿Qué entregables son requeridos? Los entregables relacionados a esta directriz incluyen las tablas mostrando los resúmenes de los cálculos y el archivo de Excel completado. En conjunto con la directriz se desarrolló una herramienta de Excel para ayudar a recopilar la información y hacer los cálculos finales para la evaluación de consistencia. Nótese que se recopilará información que, aunque no se utiliza directamente para la consistencia, proveerán una base de datos que permitirá a la autoridad hacer mejores estimados y planes. La herramienta tiene varias pestañas o secciones según se muestran aquí. Las pestañas incluyen guías, definiciones, la directriz y sus anejos, así como listas maestras de carreteras y puentes para identificar el sistema de carreteras al cual pertenece cada segmento de análisis, entre otra información. Esto se desarrolló para poder discernir los diferentes tipos de sistemas de carreteras y tipos de trabajos que pudieran estar mezclados dentro de un mismo proyecto. Sabemos que tenemos que contabilizarlos por separado. Aquí se muestran las pestañas de la herramienta o los tabs. Ellas están codificadas por colores y estos colores están descritos en la pestaña de la leyenda. Aquí se muestra la pestaña de la introducción. En la introducción se describe brevemente el objetivo de la directriz y se incluye el enlace al documento del TAM. Aquí se muestra la pestaña de leyenda, se indica el significado del código de colores para las pestañas y los encabezados de las tablas. Nótese que muchos de los campos son de selección múltiple o tienen valores restringidos para minimizar errores que afectan en los cálculos de las celdas programadas. Aquí se resaltan algunas instrucciones generales importantes, como por ejemplo, el usar un archivo aparte por proyecto, el usar una línea aparte cada vez que cambie algo de la información, el que no se pongan ceros que no correspondan, la opción de usar algunos cálculos automáticos o usar otro valor entrado a mano en las columnas designadas, la necesidad de ingresar la información por el siguiente orden: grupo, vía o puente, kilómetro de comienzo de la sección, kilómetro final de la sección, la fila hasta donde están programadas las hojas de cálculo y entre otras cosas. Todo esto pues lo vamos a ver después cuando proyectemos el Excel. Esto es simplemente para que tengan una idea general de lo que contiene la herramienta. La otra pestaña de la herramienta pues incluye el texto como tal de la directriz y también muestra los anejos que corresponden al código de colores que también se utilizan en las pestañas y que está explicado en la leyenda. Aquí vemos en un tamaño más legible, nótese que las tablas del anejo A en color verde son las que deben ser rellenadas. Las tablas del anejo B en color anaranjado son las que describen los tratamientos a considerarse dentro de cada clasificación de trabajo, o sea, preservación, rehabilitación menor o mayor y reconstrucción o reemplazo. Las tablas del anejo C en color magenta contienen ejemplos de las partidas a contabilizarse para determinar los costos relacionados a esta directriz. Aquí se resaltan las definiciones más relevantes para pavimentos y puentes. Estas también definen los menús de selección múltiple. Para pavimentos se definen los tipos de superficie, sistema de carreteras, tipo de trabajo, grupos según el tipo de partida
y dirección. Para los puentes se define el sistema de carretera, el tipo de trabajo, el grupo según el tipo de partida, el elemento tratado y la dirección. Nótese que incluye los puentes del NBI y los puentes del NBI están incluidos en las atarjeas cuya longitud es igual o mayor a 20 pies. Esto es simplemente una muestra de un ejemplo de lo que está en la pestaña correspondiente a la tabla A1 de la directriz, que es lo que vamos a rellenar para los pavimentos. Aquí se muestra nuevamente el ejemplo del anejo A. La tabla superior muestra la tabla A1 según aparece en la herramienta de Excel y la tabla inferior es la misma tabla de resumen A1 según aparece en el documento de la directriz. Para facilitar el que los cálculos de carriles, millas y área, etcétera, se hagan de manera correcta, por las celdas que ya están preprogramadas, hay que ingresar la información por orden ascendente de carreteras o número de puentes, kilómetro de comienzo y kilómetro de fin. Otro aspecto importante es que si hay filas que no hay que poner ningún tipo de información, pues estas pues, no deben contener ningún número cero, porque pues si contienen un número cero, pues se considera erróneamente para el cálculo de los promedios por las celdas que ya están programadas. Por eso ven que cuando no hay información al respecto, pues se usan las rayitas. Cabe resaltar lo siguiente, la información se debe ingresar por grupo. Estos son los grupos identificados en los ejemplos de partidas a considerarse. Luego, ingresar por orden ascendente de número de carretera o puente, kilómetro de comienzo del segmento y kilómetro de fin. Verifique que no haya números ceros donde no correspondan. Realice una línea aparte cada vez que haya un cambio, sea de sistema, cantidad de carriles, tipo de tratamiento, etc. Verifique los cálculos automáticos. Esto se supone que sea una herramienta y no necesariamente la forma correcta de hacer el cálculo final. Utilice las columnas identificadas como manual o override para hacer las correcciones. El anejo B, las tablas que están en el Excel lucen idénticas a la del PDF y lo mismo con el anejo C. Por último, la herramienta de Excel tiene dos listas maestras, una que es para pavimento, que es la que tenemos en esta vista. Aquí pues podemos determinar el sistema de carreteras al que pertenece para propósitos del cálculo de esta directriz. También en esta tabla pues se indican los kilómetros y carriles, por ejemplo, según el Highway Performance Monitoring System. Nótese que la data del HPMS cambia. Esta lista pues es la que se usó como referencia para el TAM y contra la cual se compara la consistencia. De forma similar tenemos la lista para los puentes. De aquí se determina el sistema de carreteras al cual el puente pertenece. Y esta tabla está según el National Bridge Inventory, que también cambia, pero lo que tenemos aquí incluido pues es el que se usó como referencia para el TAM y contra el cual vamos a estar comparando. Aquí se muestra la tabla de pavimento dentro de la pestaña del panel de resumen. Esta tabla pues es la que se utilizará para hacer el análisis de consistencia y es pues, parte de los entregables. Esto también es para los puentes. Ahora se describirá brevemente el proceso del uso de la herramienta y luego pasaremos con el Dr. Bermúdez, quien explicará en detalle los cálculos y el uso de la herramienta a través de ejemplos. Para hacer los cálculos y el análisis, pues utilizamos la información de los planos y la descripción de las partidas con las cantidades en este caso, como ya teníamos, Esto se usó para la consistencia que se entrega este año, como ya tenemos la información del contratista, pues usamos directamente el Proposal Schedule para determinar las cantidades. En este caso, pues usamos como ejemplo el proyecto AC 000814. Después, pues buscamos en la pestaña con el listado de segmentos
para identificar el sistema de carreteras y la cantidad de carriles principales en la vía de rodaje. Hay que tener en cuenta que en el mismo proyecto pues pudiera ser que tenemos segmentos en diferentes sistemas de carretera o cuya cantidad de carriles cambia. Entonces pues tendríamos que hacer una línea aparte dentro del spreadsheet para cada vez que, ¿verdad?, que el segmento varíe. Luego pasamos al anejo B en la tabla B1 para pavimentos o la B2 para el caso de puentes, para identificar la clasificación del tratamiento, ¿verdad?, al cual vamos a asignar los trabajos. Luego pues pasamos al anejo C, las tablas que van del C1 al C10, para identificar los tipos de partida que se considerarán para los estimados de consistencia. Luego pues pasamos a las tablas del anejo A1 para pavimentos, A2 para puentes, y las rellenamos basada en la información que calculamos anteriormente. Recuerden que la información pues hay que ponerla por orden ascendente, ¿verdad?, del número de carretero o puente, kilómetro de comienzo y kilómetro de fin. Y después que se rellene aquella tabla, pues esta tabla, que es la del tab del resumen, pues se autocalcula. Antes de pasar al ejemplo detallado, incluimos a continuación algunos recordatorios. De tener preguntas, recuerde que tiene hasta la fecha indicada en la notificación sobre esta directriz de adiestramiento para someterlas. Por favor, dirija sus preguntas al ingeniero Cándido Camacho, gerente del Programa de Gerencia de Activos de Transportación de la Autoridad de Carreteras y Transportación, al correo especificado en la notificación. Dependiendo de la naturaleza de las preguntas, la autoridad decidirá el mejor curso a seguir para atenderlas, ya sea contestándolas por escrito o a través de una sesión de adiestramiento adicional. Esto les será notificado entre 4 y 6 semanas después de la fecha límite para someter las preguntas. Como referencia, incluimos aquí la información de contacto de los presentadores. Muchas gracias por su atención a este segmento. Ahora pasaremos con el Dr. Bermúdez, quien explicará más detalles sobre los cálculos y el uso de la herramienta a través de ejemplos. Continuando con la discusión de la Directriz de Diseño 115 que la ingeniera Rico comenzó a discutir, se presenta la herramienta de Excel, donde las primeras 3 pestañas son la introducción, la leyenda con sus códigos de colores y el texto de la directriz. Las siguientes 2 pestañas, que son las coloras azul, muestra lo que son las definiciones tanto para pavimentos como para puentes. En este caso se muestra para pavimentos, donde las que son color gris son unas opciones de selección múltiple. La primera muestra lo que es asfalto y concreto, que es el tipo de superficie, el tipo de red al que pertenecen, como estableció la ingeniera hace un ratito. Esto se obtiene de la base de datos del HPMS. Tenemos el tipo de trabajo, que se divide entre preservación, rehabilitación mayor o menor, reemplazo, y la data adicional que estamos requiriendo es la de no acción, que es los tramos del segmento en el cual no se hizo ningún trabajo, ya sea porque estaba en buenas condiciones o porque pertenece a otro proyecto. Tenemos el item group, donde estamos discutiendo determinando cuáles de las partidas clasifican como general. En este caso estamos considerando como general lo que es movilización. Tenemos las partidas para el manejo de tráfico temporero. En el caso de los pavimentos solamente estamos utilizando los cajiles principales que se establecen en el HPMS. Como cajiles auxiliares estamos utilizando lo que son los cajiles de virajes exclusivos a la derecha o a la izquierda, cajiles de aceleración o desaceleración, las rampas en el caso de carreteras interestatales, y también se están considerando todos aquellos cajiles que no estén como parte del HPMS. O sea, en comparación a la data que tenemos aquí, si tenemos 3 cajiles en una dirección y 2 en otra, y en el HPMS tenemos 2 cajiles solamente, pues ese carril extra se clasifica como un carril auxiliar.
También se está considerando y se provee en las próximas tablas el paseo como un auxiliar, y aunque se pone el costo, no se considera dentro de lo que es para el tampo. En la categoría de others o otros, estamos tomando en cuenta todos aquellos aspectos como es el marcado de pavimento, los ojos de gato o marcadores elevados sobre el pavimento, las huellas en el paseo o center line, y todo aquello que se afecte, ya sea ajustes a los registros, ajustes a válvulas, por las reparaciones que se están haciendo en el pavimento. En las siguientes columnas se muestran las restricciones que se tienen al entrar la data para evitar errores en la recolección. Para poder determinar en qué categoría de trabajo entra el segmento, se provee lo que es la tabla B1. Esa tabla está en color anaranjado y nos muestra las definiciones para cada una de las categorías. En el caso de preservación, tenemos que se está haciendo un cold milling and overlay de menos de 2 pulgadas o cualquier tratamiento de sellado en la superficie. Por otro lado, en el término de reconstrucción, pues se está haciendo una reparación a profundidad total, y se puede incluir el reemplazo de la base o cualquier tratamiento como lo es el full depth reclamation. Esto es para el caso de superficies en asfalto. Todo lo que es intermedio pues se clasifica como una rehabilitación, sea menor o mayor. En el caso de los pavimentos de concreto, normalmente esto se evalúa utilizando un inventario de las losas en campo. Las losas que se clasifican como tipo 1 o 2 están dentro de lo que es preservación, y se usan los tratamientos de sellado de juntas, grietas o cualquier tratamiento en superficie. Las que son tipo 3 es un reemplazo de la losa, y se puede utilizar la técnica del cracking, reseating and resurfacing y convertirlo en una superficie asfáltica. Y tenemos lo que es rehabilitación, que son todas las losas tipo 4 o algún otro tratamiento que se esté realizando, que puede ser daños como es el corner break, por ejemplo. Una vez tenemos definido eso, entonces se procede a llenar la tabla de pavimento. En la tabla de pavimento pues se entra una información general. Lo primero que se necesita es el número del proyecto. Se tiene que repetir en todas las filas que estemos utilizando. Seleccionamos el tipo de superficie. Como pueden ver, aquí nos da las opciones, las posibles opciones dentro de esa categoría. Igual para el sistema, el tipo de trabajo y las demás opciones que están en color gris claro. Las opciones que están en un color azul claro son opciones de data que se tiene que entrar directamente. Normalmente números que, aunque tienen restricciones, ahí se puede variar entre cada carretera. Las color rosadito, esas se calculan automáticamente, y las de verificación es la que nos ayuda a determinar qué tipo de data se puede clasificar para la consistencia de diseño. La forma para determinar la fila pues va a depender del tipo de proyecto y de las condiciones que tengamos en el site. Se debe de crear una fila para cada uno de los cambios que haya en la carretera. Por ejemplo, si la carretera cambia de un sistema no NHS a NHS, se tiene que crear una fila adicional en ese segmento. Si el tipo de tratamiento que se está proponiendo varía, se tiene que crear una fila adicional. Si se tienen carriles auxiliares y carriles directos o normales dentro del segmento, se tiene que crear una fila para cada uno de ellos. La herramienta está desarrollada de una forma en la cual tenemos que colocar los kilómetros en forma continua. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una carretera que va del kilómetro 1 al 1.1, y esa área tiene un tratamiento de preservación y es un carril normal de la carretera, se coloca de esta forma. Y si ese mismo segmento tiene un carril auxiliar, pues le tenemos que colocar inmediatamente en la fila de abajo la misma información, pero seleccionando un carril auxiliar.
Dentro de las ecuaciones de verificación se puede ver que la herramienta compara dos filas consecutivas, por lo tanto tenemos que tenerlo de esta manera para que la herramienta pueda funcionar. De igual forma, tenemos que colocar lo que es la dirección. Tenemos siempre la opción de ponerlo creciendo en kilómetros o decreciendo. También podemos poner la opción de ambas direcciones, que esa se va a estar añadiendo para la herramienta oficial. Y lo recomendado es que se ponga en direcciones opuestas, ya que los tratamientos que se proponen en una dirección pueden ser diferentes a los que se proponen en la dirección contraria. Ponerlo de esta manera nos ayuda a poder determinar cuáles tratamientos se hicieron y en qué dirección se hicieron. El costo estimado, pues se va a determinar el costo del tratamiento que se estableció en los kilómetros dentro de cada una de las filas. No es el costo total del proyecto, ni el costo total que se invirtió en pavimento, sino es el que se hizo en cada una de las filas. Los paseos se incluyen en la columna O y se va a trabajar de la misma manera. Es el costo de la rehabilitación en paseos dentro de la fila que se esté evaluando. En el caso de que no se tengan costo, no se puede colocar un cero. Hay que poner las tres rayitas porque afecta el cálculo de la próxima hoja. Y el costo de los carriles auxiliares es de la misma manera. Si no tenemos carriles auxiliares, pues el costo estimado es tres rayitas, no se puede colocar cero. Si existe el carril auxiliar, pues estimamos el costo de rehabilitación de ese carril auxiliar y se pone tres rayitas en el costo del pavimento y en el costo del paseo. En el caso del costo total del proyecto, este sí va a ser el costo que se entrega oficialmente o que incluye todas las partidas, incluyendo trabajos de seguridad, rotulación y todo lo que esté incluido dentro del proyecto. Para poder entender mejor cómo funciona la herramienta, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo que estamos usando es el AC 00814. Aquí se muestran las secciones transversales, es lo que normalmente utilizamos. También se muestran más adelante las plantas. En este caso, tenemos que del carril 0 al 0.18 se está realizando un tratamiento. Este tratamiento es un core milling and resurfacing de 2 pulgadas. Por lo tanto, al ser 2 pulgadas entra dentro de la categoría que es rehabilitación menor. Que si vamos a la herramienta de Excel, tendríamos que poner que este es el 00814. El tipo de superficie que tenemos es asfalto. Pertenece al Sistema Nacional de Autopistas. El tipo de trabajo que se está realizando es rehabilitación porque es 2 pulgadas o más. Pertenece a pavimento, está dentro de los carriles que establece el HPMS en la carretera 8. Ponemos los kilómetros y ya automáticamente nos va a calcular el largo. Y una vez le coloquemos los carriles, nos va a dar el largo en millas carril de tratamiento. La dirección que estamos utilizando es decreciendo en el número de carriles. Y previamente se había calculado cuánto era el costo, que eran cerca de unos $29,000. Y tiene paseo, por lo tanto se pone el costo del paseo. Como no tiene carriles auxiliares, se colocan las tres rayitas. Vale. Y el costo total del proyecto fueron unos cerca de $8 millones. Lo mismo se tiene que hacer para cada uno de los cambios. Por ejemplo, el segundo segmento que se está evaluando, que va desde el kilómetro punto 18 en adelante, en la dirección en la que va la flecha,
Vemos que no se hizo ningún trabajo en esa zona el pavimento estaba en condiciones buenas, por lo tanto, en la base de datos que estamos realizando se coloca que desde el kilómetro 0.18 al 1.03, la data la pueden copiar y pegarla en la parte inferior, de la forma más rápida. Seguimos estando en un sistema no interestatal. Y en el caso del tipo de trabajo, pues se le coloca que no hubo acción en ese segmento. Era para trabajos de pavimento y es la misma carretera. En este caso, se supone que le podamos poner que es en ambas direcciones, que no se trabajó en ninguna de las dos. No tenemos la opción disponible ahora, así que le vamos a poner que está creciendo en kilómetros. Y el costo de rehabilitación es ninguno porque no se hizo nada en ese segmento. Y esta carretera, pues tendríamos que crear una división para cada uno de los tramos. Por ejemplo, aquí se crea una fila nueva porque tenemos carriles auxiliares y se hizo un tratamiento. De aquí en adelante se puede considerar como una fila adicional. Tenemos dos carriles continuos en ambas direcciones hasta llegar al kilómetro 1.81, 85 por ahí. Desde ese punto en adelante tendríamos que crear una fila, que lo vamos a hacer ahora en un momentito, donde tenemos que poner los dos carriles directos más una fila debajo donde vamos a tener los carriles auxiliares. Como les había mencionado, los tenemos que poner en filas consecutivas para que la herramienta nos pueda ayudar a hacer el cálculo. El trabajo clasifica como una rehabilitación menor. Y estamos aumentando en kilómetros. Inmediatamente debajo tendríamos que colocar los carriles auxiliares. Seleccionamos carriles auxiliares. Es exactamente los mismos kilómetros. Y vamos aumentando en kilómetros. Si notan, una vez colocamos la misma información en la columna de verificación, nos pone 3 rayitas. Eso implica que ese dato no va a ser utilizado para la consistencia de diseños, pero sí va a ser parte de la información que va a usar la autoridad de carretera para planificar las futuras inversiones y determinar las condiciones del pavimento en esas zonas y cómo se va a invertir el dinero. En esta celda se coloca el costo de esos trabajos. En este caso era aproximadamente $56,000 para los carriles y $20,000 para los carriles auxiliares. Y el costo del proyecto va a ser constante a lo largo de todas las filas que utilicemos. Este proyecto también incluía unas secciones del pavimento donde era pavimento rígido o en concreto. Normalmente en esta zona lo que hacíamos era que lo dividíamos cada punto 1 kilómetro, cada 100 metros, y contábamos el número de losas de acuerdo al inventario de las visitas de campo, el número de losas que iban a ser preservación, el número que iba a ser rehabilitación menor y cuántas iban a ser reemplazo. Si observamos, pues tomar un cambio en cada una tendríamos que tomar muchos segmentos, en cada una de las losas tendríamos que hacer un segmento independiente y eso pues no es eficiente. Lo que hicimos fue agruparlos en intervalos de 100 metros o aproximadamente 100 metros y contar el número total de losas. En este caso,
para este proyecto tendríamos que utilizar, en lugar de asfalto, utilizaríamos concreto. Deberíamos seguir utilizando el orden creciente en kilómetros para que pueda hacer la comparación la herramienta. Tendríamos que poner preservación. Y los kilómetros que estábamos utilizando, que esto era del 2 al 2.2. En preservación, como le había dicho anteriormente, entra lo que es el sellado de grietas y juntas y cualquier tratamiento de superficie. Sin embargo, hay algunos proyectos donde no se hace tratamiento de superficie, por lo tanto tendríamos que poner una opción de que no se hizo nada, de que no hay acción en ese segmento. En este caso, de la PR8, sí se hizo un tratamiento de superficie, se hizo un grinding, así que toda la superficie se le hizo algún tratamiento de preservación, por lo tanto no lleva nada de acción. En este proyecto se observa también que en una dirección se hizo un tratamiento de rehabilitación menor y en otro segmento se hizo un tratamiento de rehabilitación mayor donde se están removiendo más de 6 pulgadas de asfalto y colocándose 6 pulgadas nuevas. Y también tenemos unos segmentos donde se está reforzando el pavimento, que es en estas áreas. Por lo tanto, para cada uno de esos tratamientos tendríamos que tener filas adicionales. De llenar toda la tabla A1. La tabla quedaría similar a lo que se presenta aquí. Este es otro proyecto, este es la PR52. Como podemos ver, esto va de forma continua desde el 102 hasta el 106. Se presentan todos y cada uno de los segmentos. En ambas direcciones están los carriles auxiliares, que como vemos en la columna de verificación, está con las 3 rayitas o lo que sería un 0. Y los que están en número 1 serían los que están considerándose para la consistencia del tándem. En este caso, tendríamos que llenar la columna ST y U. Solamente es colocar el número de la C y el número total de millas carril, ya lo va tomando, llena la información del resto de la tabla. Se recomienda que se llene una directriz o una herramienta para cada uno de los proyectos. Esto porque, aunque estén pautados para comenzar el mismo periodo, es posible que en el proceso de subasta se retrasen y entonces no entren dentro del año de evaluación todos y se tengan que separar posteriormente. Así que para evitar esto, lo mejor es hacer un Excel o una herramienta para cada uno de los proyectos que se están trabajando. Una vez se completa la tabla, podemos pasar al panel de resumen. A medida que se va llenando, se va calculando la información que se presenta. En este caso, que es de la PR52, tenemos que rehabilitación menor se realizó por 8.2 millas carril. Esa data concuerda con la información que tenemos en los planos. Esto es un buen proceso de verificación. Por ejemplo, si vemos un número extremadamente alto aquí, pues habría que verificar la tabla A1, porque es posible que haya algún error o se esté duplicando la información. Una vez esto se realiza, pues esta es la tabla que se está utilizando en el documento de consistencia del STAM que va a ser evaluado por Federal Highway. Ya atendido los pavimentos, entonces podríamos pasar a las definiciones de puente. Para determinar cuáles son los costos que vamos a utilizar, se presentan en la aplicación, en la directriz de diseño.
En los anejos, lo que son las tablas C1 a la C5, esas son las que son utilizadas en pavimento, a la C6. En este caso, que es pavimentos de concreto o pavimentos rígidos, están las especificaciones de general, que sería movilización, las que esperamos que se utilicen en mantenimiento temporero, y una lista de las que podrían ser utilizadas como preservación, rehabilitación o reconstrucción o reemplazo. En estos anexos no están todas las especificaciones. Esto puede variar de acuerdo al site o a las condiciones que tengamos presentes en el área, y también puede variar de acuerdo a las estrategias que adopte la autoridad de carreteras para nuevos tratamientos. Esta data de aquí podría ser actualizada o podrían agregarse cualquier otra que a su juicio sea considerada como rehabilitación de pavimento. En lo que se considera como otros trabajos está lo que es el ajuste de facilidades de acueducto, inlets o registros, y también se considera lo que es marcado de pavimento o todo trabajo que sea afectado por remover y volver a colocar pavimento. En términos del asfalto, también tenemos la misma cantidad de especificaciones. Tenemos lo que es el área general, lo que es manejo temporero y preservación, rehabilitación y reconstrucción. Hay algunas que están con 3X, eso explica que no se ha terminado la especificación formal y no se le ha asignado un número. Es posible que al momento que este documento vaya a ser utilizado, pues ya tengan un número asignado. Ya completado eso, podríamos pasar entonces a la definición de los puentes. Al igual que en los pavimentos, se utiliza una información general. Esta información debe ser consistente con lo que se presenta en el National Bridge Inventory, que se está utilizando aquí. Hay un anejo, una pestaña al final donde tenemos esa información disponible. Clasifica como NHS o non-NHS. El tipo de trabajo es muy similar. Tenemos lo que es preservación, rehabilitación menor, rehabilitación mayor y reconstrucción o reemplazo. En el item group nos va a representar lo que es general, MOT, puentes, atarjeas y roadway. En el caso de roadway, va a ser todos los trabajos cercanos al puente que tengan que ver con pavimento o reparación de carretera. ¿Por qué colocamos esto? En ocasiones, cuando se reemplaza una losa de un puente, por ejemplo, esta losa aumenta la elevación, por lo tanto tendríamos que hacer unos trabajos para poder suavizar esas transiciones. Y esos trabajos están asociados directamente a un trabajo en el puente. Por eso es que se toma en consideración esta sección de roadway. Ahora, hay unos proyectos, por ejemplo, lo que son los proyectos acelerados, que trabajan un segmento de carretera, y algunos de ellos también trabajan los puentes. En ese caso, el segmento todo lo que se hizo roadway aquí se clasificó dentro de los pavimentos. ¿Por qué? Porque ya esos pavimentos iban a ser tratados, iban a ser trabajados, y no se consideraron en puentes para que no hubiera duplicidad en los costos totales. En el caso de la columna de elementos, tenemos lo que es la plataforma o el deck, la superficie, tenemos la superestructura y lo que son las atarjeas, que eso sería una clasificación diferente, y el número de carretera y demás datos de acuerdo a las restricciones que se establecen aquí para evitar errores. Si vamos a la tabla A2, que es la tabla de la data de puentes, tenemos la información general. Podemos tomar cualquiera de ellas, podemos utilizar puente, determinar el elemento, puede ser el deck. Y toda esta información debemos de sacarla de la data de la base de datos que está al final o de la lista que se provee aquí. Un dato importante que tenemos que verificar es el área que se está tratando. Hay algunos casos donde si le ponemos la data que aparece allí, pues nos va a decir una longitud y un ancho y va a calcular un área
Esa área no necesariamente fue la que se atendió como parte del proyecto y el área que se atendió es mucho menos. El costo estimado que vamos a colocar es el área que se atendió solamente y el costo total del proyecto va a incluir todas las partidas, similar a como se hizo en pavimento. Al igual que en el caso de pavimentos, está la tabla B2, que nos va a ayudar a establecer qué tipo de tratamiento es el que se está utilizando, ya sea preservación, rehabilitación menor o rehabilitación mayor. En el caso de preservación, considera lo que es sellados en la superficie, con reconstrucción de junta o limpieza, que ya puede ser de la superficie o puede ser los drenajes en el área del deck. En el caso de superestructura, estamos trabajando lo que es el sellado de grieta y tratamientos para evitar la corrosión. Y si ya vamos entonces a lo que es la rehabilitación mayor, pues ya está la reconstrucción de los bearings, rehabilitarlos, reemplazarlos o algún otro trabajo. Y el reemplazo, pues sería el reemplazo completo de una de las partes del puente, que puede ser un reemplazo de losa, pues se está reemplazando un deck, aunque la superestructura y la superestructura tengan trabajos menores. Si estos trabajos se están realizando distintos tratamientos para los distintos elementos, se tendría que crear una fila diferente para cada uno de ellos. Es decir, si en el deck estamos realizando un reemplazo, no quiere decir que se está reemplazando la superestructura. Si en la superestructura solamente se está haciendo una rehabilitación menor, pues tendríamos que crear otra fila donde pongamos que la superestructura se está haciendo una rehabilitación menor. Como se muestra aquí en la tabla B2, se incluye en la superestructura lo que es las medidas de socavación. Hay varios proyectos que están trabajando esta área, así que se pondría como una superestructura y se pondría preservación para contabilizar todo lo que es esas medidas de control de socavación. Al igual que en los pavimentos, se proveen las tablas C7 a la C10, donde se muestran las posibles partidas o especificaciones que se deberían utilizar para preservación. Se muestran básicamente muchos de los materiales que se utilizan para sellar grietas y proveer una superficie más suave y segura. En el caso de rehabilitación tenemos las partidas aplicables y para el reemplazo también las tenemos. En estos casos las que tienen asteriscos que son unos ejemplos. Para poder tener la data completa, pues tendríamos que ir a las especificaciones estándar de la autoridad de carretera y ahí vamos a encontrar todas las especificaciones disponibles. Para la sección de roadway o carreteras que se va a estar utilizando, pues esto es lo que recomendamos utilizar en el caso de que se vaya a hacer algún trabajo fuera del puente asociado al trabajo del puente. Estas listas también están para las atarjeas, se pueden ver en la tablita 6 y 10. Y al igual que en las de puente tenemos unas partidas con asteriscos, o sea que son solo ejemplos de lo que se podría estar utilizando. Ya discutido eso, podríamos entonces pasar a un ejemplo de uno de los proyectos de puente que se atendió para la consistencia de este año. Es el proyecto AC 80601. Este es el puente 1657. Este puente se atendió una reparación a profundidad completa en un segmento del deck. Como podemos ver, no se atendió todo el área, sino solamente ese tramo. Por lo tanto, cuando vamos a entrarlo en la base de datos, tendríamos que colocar el número de la C. Es el 80601.
según la información que tenemos disponible en la directriz, este puente está localizado en una no NHS. El tipo de trabajo que se está realizando de acuerdo a la tabla 2B es una rehabilitación mayor. Pertenece a puentes y el elemento que se está trabajando es el deck. El número de puente es el 1657. Según la base de datos, comienza en el kilómetro 10.5, al 10.50, al 10.62. Tiene las dos direcciones y tiene dos carriles. Que cuando colocamos el largo del puente, según la base de datos, y el ancho, nos da que el área total del puente es 1786. Sin embargo, si vemos el área que se trató, sería aproximadamente un rectángulo de 5.70 metros por 11.87. Eso da aproximadamente unos 86 metros. O sea que el área real que se trató fueron 86 metros, no los 1786 del puente total. El costo se obtiene utilizando las tablitas C, 7 a la 6 y 10, o cualquier otra especificación que a su juicio entiendan aplica a este caso. Para este proyecto fue aproximadamente unos $100,000 que se invirtieron en el puente, de un total de 326,000. En ambos casos, tanto para pavimento como para puentes, tendríamos que incluir las partidas de MOTI, manejo de tráfico. Esto lo deberíamos hacer utilizando los planos de MOTI que se entregan a la autoridad de carretera o las aplicaciones típicas que vayan a ser utilizadas. Para poder hacer esto, en ambos casos, en pavimentos y puentes, tenemos que utilizar a nuestro juicio ingenieril, qué porción de los dispositivos que se están proponiendo van a ser utilizados para pavimento. Y eso va a variar dependiendo de la secuencia de las fases y la complejidad del proyecto. No se puede colocar todo el costo porque hay varios de esos dispositivos o costos asociados al MOT se utilizan también para la instalación de rótulos o para mejoras en seguridad, instalación de guardrail, entonces no podríamos aplicarlo completamente a la construcción de pavimento. Aunque sabemos que la mayor parte de ellos van a ser utilizados en la reconstrucción del pavimento. Luego de completado el proceso de los puentes, la tabla se vería similar a lo que es esta es la del proyecto que estábamos presentando ahora en el ejemplo. Como se puede ver, tenemos lo que es el puente, lo que le acabo de discutir ahora. Tenemos un costo asociado a la movilización. Normalmente se utiliza el 10% del costo total del proyecto. Y tenemos el costo asociado al manejo de tráfico y a rótulos. Todo esto se obtiene de los planos y del estimado de costo que se tenga. En el caso de la PR52 que le mostré hace un ratito para pavimento, este es uno de esos proyectos donde tenemos trabajos de pavimento y trabajos de puente. Por lo tanto, la tabla quedaría algo similar a esto, donde tenemos la tabla A1 con los pavimentos, la tabla A2 con los puentes. Como se puede ver aquí, no tenemos en el item group, no tenemos nada de roadway, porque eso que se considera como roadway se consideró ya en la tabla A1, por lo tanto no se debe de duplicar. Pero sí tenemos partidas de multi y generales, porque para los puentes también se utilizan esos dispositivos, por lo tanto se divide el costo del manejo de tráfico en ambos trabajos.
ya habiendo explicado la mayor parte de lo que es la directriz, terminamos con el adiestramiento. La información de contacto ya la ingeniera Rico la proveyó en la parte inicial. Se debe de tramitar a través del ingeniero Candido Camacho y él nos hace llegar todas las preguntas, las cuales serán aclaradas de la manera más eficiente posible.